días. Fijaros, a ver. Si tienes datos, tienes poder. Esto yo creo que todos y todas las que estamos aquí lo sabemos. Sin embargo, cientos de responsables de diversidad acudimos al comité, muchas veces sin tener una visión clara de lo que queremos presentar o cómo lo queremos presentar, o simplemente una visión clara de lo que ocurre en la organización. Esto es como conducir un coche con los ojos cerrados. Y no es porque no nos preocupe o porque no nos ocupe, sino porque en la mayoría de los casos no hemos tenido herramientas que nos hayan permitido medir el ROI, el retorno de la inversión de las iniciativas que hemos puesto encima de la mesa, y que en el 90% de los casos hacen que en un momento dado no tengamos datos sólidos que respalden lo que hacemos. ¿De acuerdo? Esto al final genera frustración, inseguridad y cae en decisiones que al final pues, no terminan de calar en la organización. Pero esto no lo digo solamente yo. Fijaros, en el informe de tendencias que hizo la Fundación ADECO el año pasado, dos de las grandes tendencias que se hablaba era medir la madurez de la estrategia del DEI y luego detenerse y replantear el modelo. Pero es que este año, que acaba de salir hace relativamente poco, las tendencias siguen insistiendo en tener que revisar las estrategias de DEI. ¿Por qué? Por una cuestión que va mucho más allá de lo que es el contexto España, es a nivel global también. Es porque básicamente en la estrategia no estamos midiendo. No estamos generando una serie de mediciones más allá de lo que son pues, cuotas o aspectos de mentoría, como hemos escuchado en la mesa anterior, que nos digan exactamente cuál es el retorno de la inversión que tenemos. Y no solamente eso, es que además en este tipo de informes, cuando analizan experiencias del empleado, mejoras de la experiencia del empleado, siguen insistiendo, ¿no? Esa necesidad de estructurar proyectos y no seguir basándonos en temas de improvisación, ¿vale? O en datos. Entonces, yo hoy lo que os quiero trasladar es, básicamente, nosotros llevamos desde hace 11 años generando un sistema de análisis de datos. No vengo a vender mi sistema, sino que entendáis el por qué y el cómo se interpretan los datos que podéis obtener de ese sistema. Es decir, durante estos 11 años lo que hemos hecho es incorporar de una forma lo más automatizada posible diferentes herramientas que miden, o diagnósticos que miden. Cualquiera de los epígrafes, me voy a poner también para acá para que veáis también la presentación, cualquiera de los epígrafes que estáis viendo en pantalla sobre, en general, bienestar, pero 4 dimensiones que nos afectan individualmente y 2 dimensiones que nos afectan en contexto del entorno. ¿Para qué? Para medir, para trazar y para visualizar e interpretar el dato de forma sencilla. Ahora os enseño cómo, fijaros. Os he traído una muestra de 5.503 trabajadores en activo. Es la muestra que he recogido del sistema, que hemos recogido de nuestros clientes en el último trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025. Es una muestra bastante amplia como para poder tener conclusiones. Os he extraído para la ponencia todo lo que es la muestra femenina por diferentes generaciones y podéis ver también los sectores que están representados. En este caso, he pensado, mirad, no os voy a hablar de datos. Yo soy científica de base, soy doctorada en medicina, me gustan los datos y yo cuando veo bases de datos tan grandes y con tanta potencia y tan estructuradas todas, pues me emociono. Pero puedo entender que no a todo el mundo nos gusten los datos de la misma manera y sí que digamos que sobre todo lo veamos mucho más claro si vemos las consecuencias o el para qué sirven estos datos, ¿no? Por ejemplo, los 3 errores críticos en diversidad de género que están costando caro. Estoy segura que no voy a decir nada nuevo, pero lo voy a argumentar con buenos datos. Uno es no medir el ROI de las estrategias de DEI. Ya hemos visto que muchos de los proyectos que estamos presentando en comités tienen intención, porque estoy segura que todos y todas las que estamos aquí tenemos intención, la capacidad, estamos ahí detrás, pero no tienen datos sólidos que respalden muchas veces el por qué queremos hacer unas cosas y otras. ¿De acuerdo? Por ejemplo, preguntas y respuestas. ¿Cuál es el ROI del DEI en tu empresa? Pues nosotros lo que hemos hecho es extraer los datos en la población mujer ahora mismo y lo que os muestro son factores clave que yo creo que van a generar debate con respecto a algunos de los comentarios que hemos escuchado en la mesa anterior, pero con ánimo de evolucionar, no de criticar. Fijaros, la medición es de 0 a 100 puntos, ¿vale? Cuanto más puntos tengas, pues más consolidada está esa categoría, esa variable. Cuanto menos puntos tengas, es menos, ¿vale? Fijaros, en temas de impulsar y motor, las mujeres, que son una muestra de 3.000 y pico mujeres, nos sentimos muy fuertes en temas de capacidad de trabajo, cómo nos vemos, cómo percibimos nuestra capacidad de trabajo,
en la adaptación a nuevas formas de trabajar, en la escala PERMA, que es una escala de felicidad que mide el propósito que tenemos, estamos muy alineadas o nos sentimos muy alineadas con hacia dónde vamos, cómo y de qué manera, y en la experiencia empleado. Ojo, señores, señoras, que nos estamos inflando a formación. Que a lo mejor hay otros ámbitos, que eso, a lo mejor eso ya está, no es que diga que esté consolidado, pero a lo mejor el hecho de no seguir ascendiendo, de que haya en muchos casos mujeres que no quieran seguir ascendiendo, no es que no tengan formación o que no se sientan capacitadas para dirigir un equipo. Es que a lo mejor no quieren o no pueden. Y ahí van los siguientes puntos, que es lo que paraliza, en muchos casos, la estabilidad de la proyección financiera. Es un caso que ya veremos que según por generaciones afecta más o menos. Es decir, el ámbito del bienestar financiero en mujer es determinante porque es una palanca que o impulsa o frena. ¿Vale? Está en el medio de puntuaciones, lo estáis viendo. Y dentro de la protección financiera, todo lo que es proteger seguros, etc., hay que reforzarlo. Pero es que lo que retrocede, que no lo veis porque está bajito, es la salud física y el descanso. ¿A que esto no es algo novedoso para todos los que estamos aquí? Decía una de las compañeras, decía, es que muchas veces no podemos, el tema de conciliación, el tema, y no tiene que ver con una cosa de hijos o hijas, ¿vale? Tiene que ver con una cuestión de diversidad, de necesidades. Fijaros, el segundo error, no atender a las diferencias de género. Tratar de igual manera y con los mismos indicadores hombres y mujeres. Pero os voy a dar la razón en economía. Fijaros, ¿tu estrategia de género es eficiente? ¿Con qué KPIs lo medís? Porque, ojo, atención a los datos que me parecen bastante reveladores. Las mujeres muestran una correlación mucho más marcada con estrés, con necesidades de conciliación, independientemente de que tengas niños, adultos a cargo o mascotas, ¿vale? No hace falta que tengas, es decir, en temas de conciliación, vida privada con vida personal, puedes no estar casada, no tener hijos, ¿vale? Y ausencias médicas. Pero es que aún es más revelador cuando vemos que hay 4,8 días de promedio declarados o no de ausencias, relacionados muchas veces con problemas de salud. Esto significa que si el único KPI que tenemos o el único KPI que tenemos es absentismo, hay muchas ausencias que no están siendo reportadas y que sí que están incidiendo directamente en el género femenino. ¿Esto qué hace? Que incremente, cuando integramos los datos de asentismo de vuestras organizaciones, lo que se ve muy claramente es que se incrementa el coste del asentismo por trastornos mentales y comportamentales en mujeres jóvenes o mujeres hasta los 45 años. Claro, si lo vemos solamente desde ese punto de vista, no tenemos un estudio del contexto, pues puede parecer, perdonadme por la expresión, que es que, joder, siempre somos las mismas de siempre, estresadas, generando problemas mentales en las organizaciones. Por eso es importante el contexto y por eso es importante medir otras áreas. Porque ahora veremos en el siguiente punto qué es lo que está motivando que nosotros seamos las que generemos, hablo en general, ¿vale? Pero con datos, con 3.000 muestras de edad, generemos más bajas, de más larga duración por trastornos mentales y comportamentales. Pero, sin embargo, los chicos, los hombres, muestran una correlación con dificultades de adaptación a las nuevas formas de trabajar, donde nosotros nos estamos inflando formación, y a entornos profesionalmente diversos. Es decir, también se muestran altas relaciones en estrés y la dificultad de generar, de manejar conflictos dentro de entornos psicológicamente seguros, ¿vale? Claro, estas dificultades en la gestión emocional y resolución de conflictos, pues a lo mejor hay que educar un poquito más y hay que incidir un poquito más en ayudarles también a entender muchas veces cuestiones emocionales para los que a lo mejor de verdad no han tenido por qué ser educados. Ahora hablamos de muchas nuevas masculinidades, pero muchos de los líderes que hay en organizaciones, puesto que la cuota sigue demostrando que son más hombres que mujeres, no están capacitados y no se sienten capacitados, pero sí con ganas, y ese es el buen mensaje, de aprender a moverse en situaciones de conflictos emocionales, porque se les está yendo el talento y no están sabiendo cómo generarlo. Pero ojo, que el KPI que mide esto es que ese es uno de los motivos principales de reducción del NPS, el compromiso, y aumenta la rotación independientemente si lideran o no equipos. Fijaros, aquí hay dos KPI, o sea, somos la misma población trabajando en las mismas empresas, pero el índice, la vara de medir es diferente. Una tiene que ir orientado a estrategia a temas de trastorno mental, comportamental, y otro a mejorar el engage de la organización.
y al final acabamos todos trabajando en las mismas estrategias. ¿Por qué? Porque no tenemos datos, intuimos qué puede estar pasando. Pero hay cuestiones que con datos se pueden aterrizar mucho más. Error número 3, desatender a las nuevas generaciones. Pero no desde un punto de vista, fijaros, además los datos lo hablan, no desde un punto de vista de que no les escuchemos, de que, bueno, pues que tengan otra educación, que estén manifestando ciertas cosas. No, no, no. Fijaros, cuando hacemos un estudio paralelo, mujeres de la generación X, mujeres millennial, mujeres de la generación Z, podéis imaginar que también lo tenemos en hombres, las puntuaciones más bajitas son aquellas áreas, estas son, digamos, las 11 variables que se están demostrando que son importantes trabajar con perspectiva de diversidad en el género femenino, ¿vale? Pero dentro de esas 11 variables se manifiestan de forma diferente. La generación X y la generación de mujeres millennial sobre todo manifiestan descanso y fatiga diaria, o sea, al borde. Hay gente y además hay mucha dispersión en los datos. ¿Esto qué significa? Que hay gente con casos muy extremos y no gente, mucha gente. Hay mucha gente en riesgo de salud física por motivos de descanso, de fatiga y falta de conciliación. Muchas mujeres que no pueden más. Y que la única salida es a lo mejor una baja, pero que cuando se coge la baja es normal o es habitual, o los datos lo que nos demuestran es que va para largo. Porque ¿cómo no va para largo si has estado aguantando? También pensad que viene un poco por... Yo siempre soy docente al final, la parte de educación. Nosotras muchas veces hemos visto a nuestras madres aguantar, a nuestras abuelas aguantar. Y eso no es nuevo en las nuevas generaciones, porque nos están viendo a todas nosotras, nuestros hijos, hacer lo mismo. Claro, ¿qué pasa? Que cuando llega a lo mejor una oportunidad de ascenso, es que no quieras, es que no te sientas capacitada, es que no puedes más. Y por algún lado tienes que salir. Entonces, pues si te tienes que quitar el ascenso, pues te lo quitas. ¿Vale? O no, directamente dices, ¡buah! No me voy a meter en ese embolado más hacia adelante porque es que de verdad no me queda energía para cuando llegue ese momento. Imaginaros, toda mi carrera profesional formándome para poder ascender y para poder ir a unos puestos ejecutivos, y cuando me llega el momento estoy tan agobiado, tan estresada, tan hasta arriba de todo, que es que no puedo decir que sí. ¿Vale? O las puntuaciones, por ejemplo, más bajitas en temas de mujeres de generación Z, diversidad y ahorro. Que esto es uno de los motivos de rotación, es decir, cuando nosotras vemos que en los puestos de liderazgo no hay diversidad, no solamente de género, generacional, sexual, diversidad de pensamientos, es que no queremos estar en esa organización. ¿Qué es lo que está pasando? En muchos de los casos que no solamente es potenciar carreras STEM, es que en muchos de los casos lo que tenemos que hacer también es generar entornos diversos que motiven a formarse y generen referentes. Recomendaciones, conclusiones. Lo que he podido daros de los datos, pero yo creo que ha sido bastante revelador. Fijaros, con estos datos, simplemente que lo entendáis, hacemos 3 tipos de planes de acción en las empresas. Áreas de inversión y de mejora prioritarias, áreas de inversión estratégica o por influencia, porque son áreas a lo mejor en las que la puntuación no es bajita, pero hay muchas correlaciones que tienen sentido, y todas aquellas áreas de mejora complementarias. Os traigo algunas pinceladas de medidas que ya se están empezando a implementar. Políticas de permisos y licencias, hay que revisarlas, sobre todo y especialmente si no tienes hijos. Si no tienes hijos, también hay que dar una serie de permisos y licencias para poder conciliar. Cada vez es más real que las mujeres no tenemos hijos, ¿vale? Planes de promoción de carrera que estén definidos para saber exactamente cómo vamos. Finanzas personales o flexibilidad horaria y geográfica. Pero es que, cuidado, en áreas de influencia tenemos apoyo psicológico con seguimiento en altos casos de riesgo. Es decir, no vale entendedme, pero que no está funcionando la terapia psicológica, poner psicólogos por poner psicólogos 2 veces al año. Que funciona mucho más que si ese psicólogo o esa psicóloga que coge la primera sesión identifica que es un caso de riesgo, haya un acompañamiento. Eso ahorra inversión, potencia la prevención. Y luego solamente os voy a nombrar la parte de programas de mentoring, porque quien no está en las redes sociales a día de hoy no es referente. Y si no hay mujeres y hombres en redes sociales, en puestos ejecutivos, que realmente estén en los medios y en los canales de comunicación que todos y todas usamos, es muy poco probable que atraigamos nuevo talento, porque ya veis que uno de los puntos es la diversidad. Siguiente,
Temas de corto, largo plazo. Os pongo simplemente esta diapositiva, si queréis echarle una foto y si no luego os la mando como queráis. Básicamente todo esto es traducible en negocio. Es decir, cuando yo esto mismo lo presento ahora al negocio como una deuda a corto plazo, una deuda a largo plazo, impacto en normativas, plan de igualdad, sostenibilidad social, cuando todo esto impacto, el mensaje cala mucho más, ya tenemos datos sólidos. Os quiero enseñar la plataforma para que veáis que todo lo que os cuento es accesible y está a vuestra disposición. Rápidamente, en estos 20 segunditos que me quedan, fijaros, este es uno de los diagnósticos que tenemos, que mide la percepción de bienestar de 0 a 100 puntos, veis por diferentes dimensiones, y luego tiene su termómetro. No sé si habéis visto el detalle del ROI. Cuando la puntuación es superior a 76 puntos, el ROI es positivo. Hay que seguir impulsando esas iniciativas. Cuando la puntuación es inferior a 50, analizamos, vemos si redireccionamos o incluso hay que quitar esas iniciativas porque no están teniendo un retorno de la inversión que sea rentable. Todos estos datos, cuando los correlacionamos con el NPS, cuando los correlacionamos con medidas predictivas como la probabilidad de pérdidas de jornadas laborales, nos generan planes de acción, nos perfilan, por ejemplo, los momentos vitales de los trabajadores. Es decir, tenemos datos para poder hacer segmentaciones por diferentes áreas. Y lo que hacemos es, a la misma vez, listamos digitalmente todo lo que ofrecéis a los trabajadores adicional a la nómina y usamos el mismo sistema de datos para puntuarlo. Es decir, que si tenemos además todas las iniciativas, la inversión que estamos generando, el uso que se está haciendo de esas iniciativas y lo ponemos en un mismo sistema, somos capaces de hacer como un match en Tinder, ver lo que encaja, lo que no encaja, lo que podemos redistribuir y lo que no, con datos y definirlo. Esto es Healthybox, es la plataforma que hemos desarrollado después de 10 años y es el presente de la analítica de datos en recursos humanos. Muchísimas gracias.